me perdí. Ay, bueno, no me hagas sentir así culpable. Buenas tardes, hijos, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Gusto saludarlos por este espacio. 2 de la tarde, vamos a dar 5 minuticos de espera mientras sus demás compañeros se unen a la... Les voy a pedir el favor de la manera más amable que silencien sus micrófonos y que por favor todos sus cámaras porque necesito verlos. Entonces, silencien los micrófonos y activen sus cámaras. Hola Felipe, Kevin, buenas tardes. Laurita, Jorge, gracias Sopo, gracias Tatiana. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida a grado 92. Steven, porfa, actívame la cámara, lo mismo Carolina, Yesid y Angie. Bueno chicos, 2 y 2 de la tarde, entonces es importante que ustedes tengan en cuenta las siguientes recomendaciones. Los profesores que han tenido clases anteriormente con ustedes pues han sido bastante claros en el sentido que ahora es importante y necesario que podamos ver sus rostros dentro de la clase y pues que se manejen al máximo las pautas del respeto y la sana convivencia. Pienso que eso es claro, eso hace parte de las primeras reglas que nosotros dimos para la clase, bien sea en este espacio o en cualquier otro espacio. Sin embargo, veo pertinente que lo podamos aclarar en este momento para que no vayamos a tener ningún inconveniente. Soy clara en ese sentido, soy radical y entonces pues igual es una invitación cordial que les hago en este momento a que mantengamos todo el respeto, que es uno de los ejes fundamentales bajo los cuales mi asignatura se rige y pues creo conveniente que ustedes lo sepan en este instante. Daniela, Yesid, Angie y Samuel, por favor activen sus cámaras si son tan amables, al igual que Laura Bedoya que se viene en este momento conectando. Bienvenidos cada uno de ustedes y pues antes de iniciar quiero, respetando el credo religioso de cada uno, pues hacer una oración. En primer lugar, dando gracias al Dios de la vida precisamente por ese regalo hermoso con el cual nos bendice en este día. Porque en este día, en este tiempo, tener vida y sobre todo tener salud es una gran bendición. Me complace verlos bien. Espero que en sus hogares también estén todos sus miembros de la mejor manera posible. Que quienes ya o tengan que salir de su casa, pues la infinita presencia de Dios permita que nuevamente regresen de la mejor manera. Que Dios los cubra con su divino manto y los proteja de todo mal y peligro. Somos bendecidos, tenemos un techo, tenemos una provisión en nuestros hogares, no nos falta la comida a pesar de la situación compleja que estamos viviendo. Y sobre todo estamos sanos. También vamos a orar por aquellas personas que en este momento están atravesando condiciones de salud complejas, que no están bien, para que Dios vuelva sus miradas hacia ellos y mande unos ángeles que les permitan también estar muy bien. Hijos, el tema que nosotros estamos viendo corresponde a lo planteado en la unidad temática del segundo periodo. Es un tema, digamos que no es complejo, pero sí es un tema que requiere mucha atención porque son muchas teorías o muchos postulados que tenemos que ver. Quisiera que fuera de pronto un poco más dinámico, pero la misma metodología rige que esos postulados se aprendan de una manera muy concreta y muy al pie de la letra. Vale, entonces voy a iniciar en este instante compartiendo la pantalla por ustedes. Aquí me dicen que Steven tiene un problema de conexión, entonces les agradezco. Primero, no rayar la pantalla ni lo que voy a compartir y pues hacer comentarios netamente y estrictamente relacionados con los temas que estamos viendo. Entonces, para quienes no nos acompañaron la clase pasada, vamos a hacer una pequeña retroalimentación que nos sobra que la hagamos. Vimos la importancia del origen de la vida en la Tierra como tal. La primera teoría que nosotros abordamos fue la teoría creacionista
y también fijista, que dijimos que era un dios o una deidad quien se encargaba de otorgar la vida en el planeta Tierra. Ojo, estamos hablando es el origen de la vida en la Tierra. Dijimos que dependiendo de la cultura, de nuestras creencias religiosas y de nuestras propias perspectivas, pues ese Dios se viene representando en diferentes figuras. Y fue él la persona encargada de crear como tal la vida en la Tierra. Esa es la primera teorista. Dijimos que había una teoría materialista que se fundamenta básicamente en cuatro filósofos que son Demócrito, Tales de Mileto, Anaximandro y Xenófanes, donde él dice que la Tierra surge a partir de la combinación de 4 elementos fundamentales que son el fuego, el agua, el aire y la tierra. También aclaramos que hasta ese momento pues no era totalmente sentado ciertas estructuras que me permitían saber cuál era la diferencia entre un elemento y cuál era la diferencia entre un compuesto químico. De ahí que tanto el aire y en ciencia fueron catalogados no como compuestos químicos, sino como elementos. Seguimos la teoría idealista. ¿Quién es la teoría? Y si ustedes dan cuenta, cada teoría tiene como un científico, un filósofo, Aristóteles, pero también está Platón. ¿Quiénes eran ellos dos? Pues dos filósofos, pero en esa época, si ustedes revisan la historia y un poco de lo que han visto en filosofía, esos personajes, digamos, que manejaban no solamente la corriente filosófica, sino por ejemplo, algunos estudiaban estrellas, algunos otros estudiaban los átomos, algunos estudiaban las formas de vida, o sea, no solamente argumentaban sus conceptos en el filósofo. Entonces decía él, esa gente de la materia, que la sustancia aparece en esas, todas las, y se aplicaba algo que era la entelequia, que la entelequia, esa era súper y que era la que garantizaba la energía. Que viene a hablar del origen de los ratones y el con sudor y más semillas de trigo, en 21 días ya se pueden producir los ratones. Y hablábamos de Nedar, que habla sobre el origen espontáneo de los microorganismos. Él decía que al tener un trigo de carne o un caldo de carne, como el que por ejemplo, en agua, al disolver los microorganismos, también aparece el señor Francisco Redi, que también habla de la espontánea, quiere decir de un mundo de los organismos que se necesita de la que es y Lázaro también habla acerca de la generación espontánea. Entonces, la generación espontánea, ¿qué quiere decir? Que los microorganismos aparecen en un momento de la nada. Y es el día en el que ya vamos a trabajar y habla acerca de la biogénesis. Entonces, bio quiere decir vida, se le atribuye a Luis Pasteur, que es conocido como el padre de la pasteurización. Luis Pasteur, ¿por qué se atreve a este tipo de estudios? Es importante que nosotros Luis Pasteur tuvo que presenciar la muerte de sus 3 menores de edad y de su padre del tifus y de la rabia. Imagínense ustedes ver morir a sus 3 miembros de estas enfermedades. Fue lo que motivó a que Luis Pasteur generara este tipo de estudios. Entonces, ¿qué es el tifus? El tifus es una enfermedad que transmite la pulga. ¿Sí sabían? Y básicamente lo que hace es ocasionar fiebre, dolor, malestar general en el individuo hasta que le provoca la muerte. Y una de sus hijas, rabia es una enfermedad de tipo que transmite básicamente cuando un perro muere a una de las personas al año. Entonces, transmitieron esa enfermedad y sus hijas murieron de la rabia dentro del perro. Afecta básicamente el sistema nervioso. ¿Cuál es el sistema nervioso? El cerebro, la médula espinal, hasta que la persona colapsa. Como en ese momento no había, digamos, los estudios eran muy incipientes, pues no le pudieron salvar a la familia. Y por eso es que Luis Pasteur empieza a estudiar la biogénesis, que básicamente lo que hace es acabar con la teoría de la generación espontánea. Precisamente, también vemos nosotros que hoy en día tengamos las vacunas, porque fue la primera persona que probó vacunas y no lo hizo en monos ni en ratones, sino utilizó gallinas para sus estudios. Entonces, una vacuna viene siendo algo que se hace a partir del virus que afecta a una persona cuando el virus está habilitado. Y eso hace que la persona o el individuo al cual se inocula, se le vacuna, se puede fácilmente. Entonces, gracias a eso, el mundo está
estudios patentados casos de coronavirus, que es un virus como el de la rabia, que es un virus como el del tifo, y que también, como, al igual que en esa la muerte de muchas personas. Se está hablando que esa vacuna que está en este momento, si Dios lo permite, están los inicios en el mes de enero o enero del año entrante, que digamos que es una puerta que se abre grandísima para pues curar estos brotes tan tremendo que nosotros tenemos. Y fíjense cómo estudios en el año 1861, es decir, hoy en día para esta enfermedad mortal y terrible. Entonces, ya conociendo un poco de quién era el señor Louis Pasteur, vamos a ver qué fue lo que él encontró. Devolviéndonos un poco, lo que hizo Francisco Bacon, una ciencia buena ese es para que no se reprodujeran en los dientes cableados y en esos dientes moscas. Entonces, la primera cosa que dijo Louis Pasteur es que el aire es el que contiene los microorganismos, ¿sí? Y los microorganismos pueden también llegar a un sitio, a un cultivo, lo que pueden hacer es generar una enfermedad. En esa época también, lo hablábamos la clase pasada, y veíamos cómo utilizaban las altas temperaturas para curar las enfermedades. Entonces, lo que hizo fue comprobar que sea, por ejemplo, una herida. Digamos que yo tengo una herida en el brazo, ¿sí? Y esa herida está espesa. Es decir, la tengo coloqué. Le da probabilidad de caminar y los si se encuentra palita con una o una gasa, no se genera como tal que lleguen los microorganismos a dañar. Entonces, de ahí también parten las primeras técnicas de la asepsia que se utilizó. Entonces, por ejemplo, antes de curar la herida y colocar en ella algún elemento de laboratorio, lo que hacían era pasarla por fuego, colocar por debajo las pinzas en el fuego para que esas pinzas mataran específicamente los microbios que hay dentro. Entonces, ¿qué comprobó Pasteur? Comprobó que los microorganismos que contaminan los cuerpos están presentes en el aire. Y entonces, ¿qué hizo? Hizo un experimento muy sencillo. Colocó en un mataz, este es un mataz, un nutritivo, y con el fuego lo que hizo fue medir el mataz. Aquí vemos que está cortando eso. Eso es lo que hizo, colocar ese nutritivo en el mataz. Pero después le dijo ese cuello cuello como dice. Mire, de esa manera sería. Entonces, que la arcilla y los cicados se pudieran moldear. Y esas son unas formas que, por ejemplo, hoy utilizan para hacer floreos o para hacer figuras por soplado, por soplado, y la entonces, y metió calentamiento la mesa. ¿Qué comprobó él en ese momento? Él comprobó dos cosas importantes. La primera, que no se está tratando, porque todos los organismos iban quedando en el cuello de cisne del más que él había mostrado. ¿Y qué pasó? Para probar su teoría como tal, lo que hizo fue cortar el cuello. Descortó el cuello de atrás y se dio cuenta que al cortarlo y al dejar el cultivo, pues todos los organismos quedan atrapados en el y este sustrato, si lo llamamos en microbiología, este sustrato lo que hacía era contaminarse como tal. Entonces, ahí que dijo él, muy interesantes los argumentos de Reddy, muy interesantes los estudios sobre generación espontánea, pero los individuos no se crean porque sí. Los individuos se crean precisamente si hay unas condiciones para su biogénesis o para que se dé ese origen como tal. Y echo atrás todo lo que habían dicho de la generación espontánea. ¿Listo? Entonces, básicamente, este principio que el señor Louis Pasteur inventó, hoy en día lo utilizamos nosotros en muchas sustancias y en muchos principios que lo utiliza, en muchos campos, digamos así. ¿Dónde lo utilizamos? Nosotros podemos abrir el proceso de pasteurización. ¿Qué pasa, por ejemplo, yo al aire libre? Ahí se me va a contaminar por bacterias que van a crear ácido láctico y lo que van a hacer es agriar. Pero, por ejemplo, hoy día todavía se utilizan las altas temperaturas para, digamos, tener asepsia en este momento. Yo sé que de pronto no lo han visto ustedes, pero unas de las que sobre todo utilizamos las masas de mucha agua caliente y agregarla sobre la ropa. Porque se cree que la temperatura del agua hirviendo, que es a 100 grados centígrados, es capaz de matar el virus como tal. Digamos que eso es algo que hemos escuchado, no hay una comprobación científica, porque dicen que el virus a 60 grados todavía es activo. Es decir,
que si el agua está hervida bien, probablemente sí va a atravesar la cápsula o la cápside de ese líquido neutralizado. Y así es que nosotros, digamos, siempre la mamita le dice a uno, hierva bien esa agua, no del grifo, porque precisamente la mamá tiene toda la razón. Esa agua está contaminada por microorganismos que fácilmente pueden hacer una infección gastrointestinal aguda. Y es ahí cuando me duele el estómago, cuando tengo regocijo y cuando probablemente me voy a contaminar con una bacteria que se llama la E. coli. Y es la que más está presente en los comestibles que nosotros consumimos. ¿Alguna pregunta? Señora. Perfecto. No, señora. Señor. Una pregunta, es que no alcancé a escuchar cuál fue. ¿Qué ácido se le metía a la leche cuando, después de, o sea, de dejarla El ácido láctico. Digamos, el ácido láctico, porque ¿de dónde es el ácido láctico? De una bacteria anaerobia, es decir, la bacteria fetal, ácido láctico, y es lo que produce fermentación como tal de la leche. Ese tipo de ácido láctico, por ejemplo, lo utilizan para hacer yogur. Pero si yo dejo muchos días la leche con el ácido láctico, no sé si a ustedes les ha pasado que a veces uno dice, ay, venga, yo quiero tomar leche fría, pero si la sacan del refrigerador y la dejan a temperatura ambiente, con los días esa leche se agrega y sabe feo. Entonces, ¿por qué sabe feo? Porque llegan bacterias aerobias, generan ácido láctico y agregan la leche. Entonces, también tenemos dos teorías que son las teorías de origen extraterrestre. Entonces, ¿cómo se llama la primera? La primera se llama la teoría cosmozoica y la segunda se llama la pastermia. Entonces, ¿en qué se fundamenta la teoría cosmozoica? Aparece más o menos en el año 1840 y me habla de algo que se llama las arqueobacterias. ¿Quiénes son las arqueobacterias? Son los organismos vivientes más viejos que tiene la Tierra. O sea, si hay alguien que tiene millones y millones de años viviendo en la Tierra, esas son las arqueobacterias. De hecho, hace como 2 años encontraron unas en unos fósiles antiquísimos y ahorita están estudiando cuáles son los mecanismos o las condiciones de vida que hacen que esas arqueobacterias estén todavía en el planeta. Entonces, este señor Link fue el que planteó esa teoría cosmozoica y plantea las bacterias al interior de los meteoritos. Y pues yo recuerdo hay muchas películas que también plantean eso, que la vida en la Tierra no fue ni fijista como la creacionista, ni generación espontánea, sino que proviene del universo como tal. ¿Que en dónde estaban esas bacterias? Pues al interior de los meteoritos. Y hay una teoría que se llama la teoría de la panspermia del señor Arrhenius en 1903 y habla de que la vida terrestre es descendencia de organismos llegados por el espacio. ¿De qué origen? Bien sea de bacterias como tal o por esporas. Y ustedes dirán, profe, ¿qué son las esporas? Las esporas son las que producen los hongos. Entonces, él dice que por esas esporas o esas bacterias provenientes del espacio es que se genera como tal la vida en la Tierra. Para él, nosotros los seres vivos o seres humanos, nuestro ancestro común viene siendo una bacteria o una espora, que producto de la evolución de millones y millones de años, es que hoy en día, pues, el ser humano ha evolucionado de tal forma que tiene unas condiciones anatómicas, morfológicas, fisiológicas y funcionales muy evolucionadas con respecto, por ejemplo, a otros organismos como tal. ¿Listo? Bueno, viene la teoría científica materialista dialéctica. Y acá aparece
la que ya habíamos hablado anteriormente, que vienen siendo cómo se formaron las primeras biomoléculas. Hijos, acuérdense que son 5 biomoléculas las que nosotros tenemos. ¿Cuáles son? El agua, los ácidos nucleicos, las proteínas, los carbohidratos o los lípidos y las grasas. Ellas son consideradas o son catalogadas como las biomoléculas. Bio porque dan vida y moléculas porque son la combinación de átomos de diferentes elementos químicos. ¿Cuál es el punto de partida de esta teoría? Hace 3.800 millones de años. Dice que se formó como tal esas biomoléculas. Vamos a hacer la receta de esas biomoléculas. Entonces, ¿cuál es la receta? Gas metano. El metano es un alcano formado básicamente ¿por quién? Por carbono e hidrógeno. Es un gas. Amoníaco, NH3. ¿Dónde está presente el amoníaco? Es producto de la degradación de las proteínas. Cuando nosotros consumimos las proteínas, esas van y alimentan todo nuestro cuerpo. ¿Qué alimentan? El cabello, la piel, nuestros músculos, los huesos, etc. Y producto de desecho de esas proteínas, cuando ya no necesitamos más, ellas se degradan y salen en forma ¿de qué? De amoníaco. Fórmula química NH3. Hidrógeno. Aquí el hidrógeno es una molécula diatómica. Diatómica porque tiene 2 átomos y en presencia de vapor de agua. Entonces, el que dice que al combinarse estos compuestos químicos más bioelementos, ¿por qué se llaman bioelementos? Porque son los elementos que se encuentran en mayor cantidad en el ser humano. ¿Y cuáles son esos bioelementos? El carbono, el nitrógeno, el hidrógeno y el oxígeno. Hijos, recordando las biomoléculas que nosotros vimos en el primer periodo, acuérdense ustedes que la constitución interna o la estructura de ellas básicamente estaba formada por estos 4 elementos químicos: carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Entonces, ¿cómo dice él que se formaron esas biomoléculas? Dice que producto de las radiaciones solares y de las descargas eléctricas, al estar en contacto, esas dos propiciaron suficiente energía para que los componentes de la atmósfera reaccionaran y se formaran esas biomoléculas que son las principales compuestos del ser vivo. Y si nosotros analizamos lo que hemos visto en clase, pues podemos decir que esta teoría científica materialista dialéctica viene siendo la más aterrizada que podemos encontrar. Vuelvo y les digo, respetando la creencia del hecho religioso que cada uno de ustedes tiene. ¿Listo? Entonces, y la red azúcar, y voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a hacer la sesión de preguntas. Es importante que abramos el tema de la participación. 1, para que no se me duerman, y 2, para que ustedes vayan también participando. Daniel Ríos, mucho pelo. Primera pregunta. ¿Qué motivó a Louis Pasteur a hacer los primeros ensayos o estudios?
La muerte de sus dos hijas. ¿Cuáles fueron la enfermedad por las cuales ellas murieron? Rabia y ¿La rabia? Rabia. Daniel, espere, Daniel y ya el resto. ¿Rabia y qué? tifus, ¿Y cómo se llama la otra? tifus, algo así. Tifus, sí señor. Daniel, Felipe, Yesid, Laura Spitia, Nicole Reyes, Tatiana, Jorge y Daniela Bernal, activen sus cámaras, por favor. El tifus. Kevin, el tifus y la rabia son enfermedades de tipo ¿qué? ¿Viral o bacteriano? No. Espérame un minuto. A ver. Viral. Viral, muy bien. Segunda pregunta. ¿Cuáles creen ustedes que fue el éxito para que los estudios de Louis Pasteur tuvieran como la relevancia? O digamos, ¿qué fue eso que le dio chispa para que ese estudio fuera posible? ¿Quién quiere? Piensen. Piensen en el dibujito y díganme qué fue lo que hizo exitoso ese estudio. Diana lo está pintando ahí con el esfero. ¿El qué? La modificación que se hizo. La modificación que tuvo porque pues al no ser directo no caía tanta, no se quedaba la contaminación, digamos que no caía directamente, sino que se quedaba como tal en el cisne. En el cuello de cisne. Muy bien. Nicola. Bueno, esta pregunta va para Nicole. Para Louis Pasteur, ¿dónde estaban presentes los microorganismos? ¿En dónde? No sé. En el cuello. No, en el cuello. Bueno, en el cuello Pues sí, sí, pero ¿de en dónde la- provenían? El sistema nervioso. ¿Quién le ayuda? Del aire, ¿no? ¿Sistema aire. nervioso? Muy bien. En el aire. ¿De dónde provenían? Del aire. Del aire como Del aire. Listo. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las 5 biomoléculas que forman al ser humano? ¿Quién quiere? Aire, proteínas, grasas, Carolina. Proteínas. grasas, Grasas. y el aire ya, El agua. ¿Qué más? el agua. Listo. ¿Qué decía la teoría cosmozoica y la paspermia? Que el planeta de llegada de bacterias en el interior de meteoritos. Ajá. O sea que esa teoría es de tipo terrestre o extraterrestre. Extraterrestre. Extraterrestre, muy bien. De todas las teorías que hemos visto, ¿cuál es la que más apunta a que se haya creado la vida en la Tierra? Desde el punto de vista científico. Extraterrestre, ¿no? Sí, la cosmozoica. Pues digamos que esa es una pregunta abierta porque recordemos que desde el principio hemos dicho que depende de la cultura, que depende de la manera como usted perciba el tema de la creación. ¿Listo? ¿Quién fue el que habló de que se unían 4 elementos para formar como tal la vida en la Tierra? ¿No fue la No. No. Más adelante. F. Profe. Los filósofos. Oparín. Los filósofos. ¿Y cómo se llama?
Aristóteles. Aristóteles, Platón. Lucrecio. Niños, ¿Se llamaba, no? estábamos solicitando participación, así que es importante Tales de que ustedes Mileto. estén 100% conectados, ¿vale? Que tomen sus apuntes y que lean muy bien, porque digamos que también este espacio de participación es importante como para que seamos mucho más interactiva la clase. Entonces, siempre al final vamos a hacer este espacio para ver qué tanto aprendimos y qué tanto pusimos atención, ¿vale? Entonces, hijos, les voy a pedir el favor que Eric creo que no puede activar la cámara. Laura y todos los demás me regalen una sonrisota para tener la evidencia como tal. Mire, Sopo, ahí sonríe. Listo, muy bien, muchachos. Muchas gracias. Entonces, recuerden que cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, estoy atenta a colaborarles en todo lo que necesiten. Les agradezco enormemente por este espacio de participación y me despido deseándoles éxitos y bendiciones a cada uno de ustedes. Me saludan a sus papitos, los quiero mucho y Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo.